Lo que va a escuchar es una experiencia de uno de nuestros oyentes. Las experiencias compartidas solo son para mostrar cómo y por qué algunas personas se alejan de la Iglesia Sud y las opiniones que incluyen pueden o no coincidir con las de Pesquisas Mormonas. Si le gustaría compartir su propia experiencia, envíenos un mensaje de audio al número de WhatsApp que se encuentra en la descripción. Gracias. Muy buenas tardes, pesquisas mormonas. Nada más quiero compartir mi experiencia como mormón y como ex mormón. Soy Rubén de California, Los Ángeles, California, padres latinos de Colombia. Nada más quiero empezar con todo. La historia de la iglesia en mi vida empezó cuando mi mamá estuvo teniendo problemas matrimoniales. Yo tenía como 1 año, 2 años. Entonces, yo básicamente casi nací en la iglesia, pero sin nacer en la iglesia. Nací católico. Los misioneros vinieron. Mi mamá encontró refugio en la iglesia mormona. Se bautizó. Y básicamente toda mi vida y mi niñez conocí la iglesia mormona, cómo nos ayudaban. Cuando mi mamá se divorció, se separó, perdió la casa, la iglesia en el barrio local ayudaba a mi mamá a encontrar lugar donde alojarse y todo. Era un inmigrante de Colombia. ¿Qué comunidad que tenía ella? Si no era solamente los miembros, ellos le ayudaban. Entonces yo crecí. Sin embargo, mi mamá nunca fue tan practicante de la iglesia mormona. Ella no creía todo. De hecho, ella asistía a la iglesia por agradecimiento. Y crecí con ese conocimiento. Cuando cuando fui a la primaria, recuerdo la palabra de sabiduría. Eso fue muy grande. No tomar Coca-Cola ni tomar café. Eso fue grabado en mi mente desde niño. Y cuando me bauticé a los 8 años. Y, en fin, yo crecí con la iglesia mormona, pero siempre con el que sí me molestaba cuando era niño, que era la iglesia o la única iglesia verdadera. ¿Por qué es la única iglesia verdadera? No que hay otras iglesias verdaderas. Y luego mi mamá, como siempre tuve el lujo que mi mamá y mi hermana éramos los únicos miembros. Todos nuestros familiares no eran miembros, pero todos estaban en Colombia o estaban en otras partes de los Estados Unidos. Y bueno, por eso encontramos esa comunidad en la iglesia mormona. Luego llegó a la juventud y empecé leyendo el libro de Mormón. Y luego yo agarré mi testimonio. Cuando me sentí muy emocionado. Yo era un chico muy raro. Yo creo que a veces soy todavía. No tuve muchas amistades en la escuela. Eran bullying y todo. Entonces, pero cuando fui a la iglesia encontré mucho ánimo. Especialmente con los miembros adultos. Ellos me apoyaban. Claro, los niños de mi edad siempre me burlaban de mí en la escuela dominical, pero yo encontré refugio en la iglesia. Cuando me decían malos nombres en la escuela y todo, y cuando me puse mi berrinche, me enojé, yo siempre encontré una comunidad, un alentamiento en la iglesia, y por eso me aferré, leí el libro de Mormón, gané mi testimonio, creí todo totalmente, hice el seminario y luego me gradué y yo iba a empezar a ir a la misión. Fui a la universidad. Pero un año antes de ir, encontré alguna literatura antimormona. Y cuando vi la literatura me sorprendí. ¿Qué? José Smith, un charlatán, que le dieron, lo denunciaron a José Smith por buscar oro
tratando de buscar en búsqueda de oro y mintiendo a los demás. Y de hecho le dieron cargos. Eso fue para mí muy sorprendente. Y entonces pesé mis dudas y como había un internet de una página de apologistas, yo redacté un correo electrónico a una persona y ella luego me contestó inmediatamente y luego me dijo, no, eso no es cierto, que debes de primeramente orar cómo se sintió cuando tú leíste el libro de Mormón y todo. Bueno, en fin, yo estaba siguiendo comunicando con este apologista y luego sí, me aumenté más mi testimonio de la iglesia. Entonces, ya estuve listo para ir a la misión. Fui a la misión. Hice la misión en México, Tijuana. Allí fue una experiencia demasiado dura. Cuando recibí, yo quiero cambiar antes de la misión, cuando recibí mi investidura. Cuando recibí mi investidura, uno oye, la iglesia es una secta, la iglesia mormona es un culto. Bueno, yo me enojé cuando sí me referían la iglesia mormona como esos términos. Pero cuando entré al templo, sentí tan raro y yo pensé en mi mente, ¿es esto? ¿La iglesia es un culto por eso? Fue una experiencia agradable, no fue incómodo, pero también a la misma vez fue bien raro. Todo el vestimiento y luego y todo que uno tenía que aprender. Y luego yo me acuerdo que yo había escuchado que, José Smith había aprendido eso de los masones. Tal vez eso fue eso. Entonces quedó una duda ahí, pero luego yo lo enterré las dudas. Con la apologista, ella me ayudó a enterrar esas dudas. Yo enterré mis dudas. Y bueno, yo hice la misión México-Tijuana y traté de ser un misionero fiel. Yo obedecí las reglas. Hacía todo bien. Sin embargo, yo tenía una debilidad, que es muchos de los jóvenes que tienen la debilidad desde adolescente. Y es tener pensamientos sexuales, la masturbación y también en cuestionar mi sexualidad como gay, una persona LGBT. Bueno, yo también tuve problemas entre comillas con el obispo, trabajé para el arrepentimiento, por eso me duré un año de la universidad ir a la misión. Bueno, uno pensaba cuando yo fue un misionero fiel, y luego me caí, y luego me sentí muy mal. Y luego hablaba con mi presidente de misión, y él está bien, Elder, siga haciendo la obra. Y luego, al transcurso, me di cuenta que nada más era vender. La misión era, si no bautizábamos es porque éramos pecando. Yo tenía como sequías, no bautizaba como 4 o 5 meses. Y como uno sabe en México, si uno no bautiza en México, es como si usted hubiera cometido un pecado. Entonces, como yo tuve esa debilidad antes de la misión, yo pensé que atribuí eso por esa debilidad. Y yo decía a mi presidente, no, es que me caí. Y luego me amenazó de enviarme a la casa, regresarme a la casa, y luego estar excomulgado. Bueno, él decía cosas así. Y me asustaba. Pero en la misión me puse bien depresivo. Yo tenía un año de ser misionero, pero sí, yo estaba bien deprimido. Por eso, por no ser lo suficiente digno. Y tratando de ser digno, pero no. Y también
Y luego finalmente yo, mi presidente me dio un compañero. Y ahí es cuando me di cuenta que me atraían los hombres del mismo sexo. Entonces, ese compañerismo era bien, eran espirituales, bautizamos. Por un mes fui un compañero bien, pero también a la misma vez yo sentía mucha atracción y no quería creer. Afortunadamente no caí en la tentación. Sin embargo, cuando uno dice con el pensamiento, uno puede pecar. Yo traté de evitar eso. Pero sin embargo, yo sentía un culpable. Luego me trasladé. Luego otros 3, 4, 5 meses de sequía. No bauticé para nada. Y luego el presidente de misión dando discursos así. No volví a caer en la tentación de la masturbación, entre comillas. Pero yo sigo fiel, obedeciendo las reglas, pero no bautizaba. Y yo me entendí, ¿por qué no bautizaba? Y en las conferencias de zona el presidente de misión decía, pues ustedes no están bautizando porque están pecando, son unos pecadores, no están cometiendo pecados. Y yo pensé, bueno, a lo mejor fue esa atracción que yo tenía con ese compañero. Y bueno, yo lo dejé enterrado también, eso. Pero no bautizaba. Tuve otros compañeros, algunos llevé bien, había otros que no llevé para nada, no llevé bien para nada. Fue una mezcla, pero luego los líderes de zona empezaron a presionarme de por qué no ha bautizado, y yo ya fui líder de distrito, pero esa culpabilidad. Y luego las personas que bautizaban eran los misioneros fritos que no obedecían muchas las reglas, pero bautizaban, porque sabían cómo hablar a la gente, sabían cómo... Eso ya en retrospectiva, es eso, es ser vendedor. Pero cuando uno no... En ese entonces, cuando es un creyente total al mormonismo y está creyendo que los líderes no fallan y que reciben revelación directamente por Dios, uno cree tanto. Bueno, en fin, finalmente bauticé gente. Los siguientes meses eran como un mes ya me faltaba. Mi último compañero, no llevé para nada bien con mi último compañero de misión. Y eso era uno de los peores meses en la misión. Yo bautizaba, pero era un infierno, porque el presidente no me estimó para nada, porque yo me caí en la masturbación y yo le confesé. Pero yo nunca dije de mi atracción con ese compañero que tuve en ese entonces, no dije nada. Finalmente, yo... no pude. Eran como unos 2 semanas antes de terminar la misión. O una semana. Y yo escribí una carta a mi presidente de misión. Como uno sabe que cada semana uno escribe las metas y bla, bla, bla. Escribí a mi presidente de misión y luego dije, ay, me siento bien. Yo le dije a mi líder de zona, ay, me siento bien. Yo dije algo a mi presidente, un secreto que tengo a mi líder de zona. Y mi líder de zona, ¿qué es Elder? Elder, el presidente no va a realmente leer eso. Nada más dígame cómo. Y yo platiqué con él con unos 10, 15 minutos. Y yo le dije, bueno, tuve un compañero y yo fui bien atraído a él. Y él fue mi compañero. No quería, pero yo no hice nada, pero yo me sentí una atracción muy fuerte y le quería mucho. Y él me dijo, ¿tú sabes por qué? Él me dijo una vez, Elder, no se preocupe. La razón, ¿tú sabes por qué el Señor te envió ese compañerismo? Porque Él sabe que tú tienes esa tendencia, tú sabes, de ser gay. Pero luego él dijo al presidente de misión. Luego la semana después,
tuve una entrevista con él. Bueno, mi última entrevista, porque unos 3, 4 días antes de la misión. Y mejor dicho, me humilló. Era la peor experiencia en mi vida. En mi vida, una persona LGBT. Todavía estoy hasta el día de hoy traumado por esa experiencia con el presidente de misión. Básicamente casi me condenó y me quería hacer preguntas detallistas al estilo como ¿qué hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Y cosas así. Yo le dije, no hice nada. Nada más abracé a él y yo dije que no. Y yo nunca hice nada sexual con ese compañero. Sin embargo, me trató como un par de mierda. Eso es lo que me dolió más, porque yo, queriendo obedecer los mandamientos, no cometer homosexualidad, y este presidente de misión básicamente mandándome al infierno, eso sí me traumó. En aquel época yo todavía era creyente. Entonces me lloré, yo creía todo y me puse bien triste. Como yo después anduve con mi compañero, no lleven bien con mi compañera. Sentí tan mal, era un infierno. Y mejor dicho, yo quería acabarme con la vida. Bueno, el próximo día mi líder de zona tuvo divisiones y él decidió acompañarme. Este mismo elder que yo conté, anduve en divisiones y fui al barrio donde yo también estaba sirviendo, fue en Mexicali, y no, el aprecio, el afecto que todos los miembros me sentían por mí era totalmente diferente. Si no fuera por esa división, yo creo que me matado. Pero él me salvó la vida. En cierta forma, yo creo que él era bien misericordioso, mi líder de zona. Sin embargo, yo creo, al terminar la misión, mi presidente de misión era un fanático, homofóbico. Y luego mis dudas que yo tenía antes de la misión ya empezaron a salir. Después, afortunadamente, terminé con honor. Y hablé con mi presidente de estaca, bien misericordioso también. Pero también esas dudas empezaron a salir. ¿Es la iglesia realmente la verdadera? No creo. ¿José Smith fue realmente un profeta? Luego volví a ver literatura antimormona. Y luego leí que José Smith aprovechaba y casaba con mujeres de 14 años. No. Pero todavía estaba creyendo. Yo creía en la iglesia. De hecho, yo apliqué a BYU. ¿Por qué? Porque como yo salí de la universidad, mi primer año, era bien difícil regresar a la universidad pública. Entonces yo mejor apliqué a la Universidad Brigham Young, porque así era más fácil para recibir los créditos universitarios. Y también porque yo quería buscar mi compañera eterna y también vencer esa homosexualidad, ya que realicé que ya era gay. Y luego, entonces fui a BYU a recibir mi licenciatura. Intenté por un año a salir con diferentes mujeres, a ver perspectivas a compañeras eternas, pero también a la misma vez estaba mirando literatura en contra de la iglesia, de las cosas que hacía José Smith, y veía, bueno, esto también, si José Smith fue así, un líder mal, a lo mejor mi presidente de misión fue bien equivocado en cómo me trató. Y luego también cuando yo seguía viendo personas de mi mismo sexo en BYU y yo echaba el ojo, yo estaba más atraído, no podía evitar eso.
Entonces finalmente yo tenía que reconciliar con mí mismo mi sexualidad y estar bien con él. Eso. Y fue un proceso. En 2005 yo estaba en la BYU. Después de mi primer año ya empecé a dejar de salir con mujeres. Si yo saliera con mujeres en citas era nada más por obligación o si mis compañeros de cuarto empezaron a estar sospechosos, yo empecé a salir nada más para esconder. Pero yo al secreto acepté mi sexualidad. Pero a la misma vez no podía salir BYU porque tú sabes el código honor. Si te echan por uno no puede transferir todos los créditos. Entonces yo a la vez tenía que tener dos caras. Y con alguna gente yo les admití que yo era gay. Pero eso era tan un alivio de estar muy cómodo con mi sexualidad y aceptarme como soy, como gay. Y que no es un pecado. Y que uno no va a ir al infierno. Aunque mi presente de mi misión casi me mandó al infierno cuando él dijo me lavo los vestidos. Yo siempre tengo eso de memoria. Eso fue un punto clave. En la última entrevista de misión con el presidente de misión. Y luego mi otro turno de finalmente la iglesia no era verdadera, era cuando la iglesia se envolvió en la política. Me faltaban 2 semestres. Como a mí me encanta la política, yo decidí estar en Washington, D.C. Hice un internship, como decimos en inglés, en Washington, D.C. Quería estar lejos de BYU y de Utah porque ya me cansaba de estar allá. Había muchas cosas que a mí me gustaba de BYU, especialmente cuando uno está con la comunidad latina. Como usted sabe que en Utah hay tanto racismo. Antes de vivir en Utah no sabía qué tan racista era la iglesia. Pero hasta que fui, eso también era otra cosa. El racismo de la comunidad blanca anglosajón, bien racista contra los latinos. Eran bien, en inglés decimos passive aggressive, una agresión pasivo. Era racismo así. Y no me gustó, me cayó mal eso. Entonces yo perdí mi testimonio poco a poco. Yo creo que en ese entonces ya cuando yo hice mi internship a Washington, D.C. ya no creí nada en la iglesia. Pero tenía que dejar de hacerlo en secreto. No podía estar abiertamente escéptico con la demás gente. Mientras estaba en D.C. era en otoño de 2008, la iglesia se involucró tanto en las campañas contra el matrimonio gay en California, mi estado donde yo crecí, la Proposición 8. Yo me quedé bien molesto cuando la iglesia hizo eso. Yo quedé en silencio, como no podía estar abiertamente. Había algunos que yo les dije que yo era gay, pero la mayoría no les dije, aunque sí me sospechaban. Yo creo... Yo dije, cuando pasó la Proposición 8 y prohibió el matrimonio gay, estuve tan molesto, yo me dediqué. Cuando yo me gradué en BYU, me voy a salir de la iglesia, no voy a ir a la iglesia. Eso fue mi compromiso Entonces yo regresé el semestre en 2009, en el invierno, fue en enero. Fue mi último semestre. Casi no iba a graduarme porque alguien me pilló mirando cosas que no debería ver. Entonces, yo aprendí a mentir a los líderes de la iglesia. Si ellos son tan inspirados, a ver, si ellos pueden saber que estoy mintiendo, entonces lo mejor son guiados por Dios. Yo les mentí. Yo le dije, sabe que yo sí tengo este problema, pero no, todavía no he quebrado la ley de castidad, aunque ya sí lo quebré. Pero
yo quería, porque cuando cuando uno quiere ser honesto con los líderes de la iglesia, solamente te humillan. Algunos que te tratan muy bien, pero en otras situaciones te humillan. Y en el caso con mi presidente de misión, me humilló tanto que yo decidí, no, mejor me miento a los líderes porque ellos están abusando de su poder. No, y ni nada, ni cosquillas, ni se dieron cuenta. Yo me gradué de la BYU en abril de 2009 y ya, me salí. Yo hice unas ventas ahí de fumigación por un tiempo breve. Fui a otro barrio nada más para aparentar, pero ya yo estaba acabada con la iglesia. Luego hice mi posgrado. Cuando fui a Nueva York, pasé mi posgrado. Cuando ya sabía que ya entré en mi primer semestre para el posgrado en la Universidad de Nueva York, ya no más iglesia, adiós. Yo dije no más, porque como han tratado de ir contra la LGBT, la Proposición 8, y me hizo recordar mucho de esa última entrevista humillante del presidente de misión. Yo cuento esto porque hay muchos miembros que son LGBT y han sido bien humillados por sus propios líderes. Y hay muchos que cometen suicidio. De hecho, Utah tienen las porcentajes de tasas más altas. Luego, estaba bien agradecido que yo me salí de la iglesia. Me redacté la carta de renuncia. En 2011, yo hice mi posgrado y he estado viviendo mejor. Soy una persona más auténtico. En ese entonces, cuando fui mormón bien practicante, no fui auténtico. Yo juzgaba a todo el mundo que tomaba, que eran gente mala. Ahora ya no. Siento como mejor persona. No juzgo a los demás. Yo creo que hay muchas cosas que la iglesia hace que perjudican a la gente. Y por eso yo comparto esta historia. Bueno, yo seguía yendo a la iglesia cuando regresé, después de que porque mi mamá todavía asistía de vez en cuando. No era mormona tan de hueso colorado, mi mamá nunca era tan creyente. Pero sí asistía de todas maneras. Entonces le acompañaba por un año. A veces asistía a la iglesia, a veces no. Pero ya cuando uno fue escuchando, antes sí me animaba y me gustaba todas las clases y todo. Y del sacerdocio también. Pero ya después de saber todo lo que hizo José Smith de la historia, cuando uno va a la escuela dominical, no se siente lo mismo. Me dio tanto asco escuchando la doctrina del sacerdocio. Me molestaba. Yo siempre me salí en medio de la clase. Yo no quería ir a la iglesia. Y luego mi mamá se dio cuenta y ya por fin respetó mi decisión. Y mi mamá tampoco va a la iglesia, aunque todavía es miembro. Yo no soy miembro. Ya desde el 2015 no he vuelto a la iglesia. Y ha sido una gran alivio, porque la iglesia manipula mucho psicológicamente a los miembros con el control. Y por eso les comparto esto. Y también, que me ayudó mucho también, era el podcast Mormon Stories. Pero siempre ¿cuándo va a haber algo en español de la comunidad latina? Y cuando vi pesquisas mormonas, fue en como 2017, 2018, yo quedé wow. Por fin hay algo de apoyo para los ex mormones de habla hispana. Para mí eso es muy importante, especialmente en los Estados Unidos. Necesitamos una comunidad, porque la iglesia quiere crecer en los países latinoamericanos. Y como pueden esconder más fácilmente, porque como es diferente, porque el idioma de la iglesia es en inglés y todas las cosas, la mayoría de las literatura antimormona es en inglés, es muy difícil que un miembro de habla hispana se va a dar cuenta de toda la verdadera historia de la iglesia.
Es por eso estoy bien agradecido por Pesquisas Mormonas, de exponer a la iglesia y la historia de la iglesia y cómo son. Y mira, hay muchos miembros de la iglesia que yo aprecio mucho, tengo mucho afecto, pero lo que a mí no me gusta es el mormonismo y los de arriba. Es porque es muy importante que sigamos con esto, compartiendo nuestras historias. Y bueno, esa es mi historia. Y muchas gracias a Manuel por dar esta plataforma de apoyo a los ex mormones. Y como yo, que soy LGBT, que es muy importante que especialmente de la comunidad LGBT, que son mormones, escuchen este mensaje, porque sí hay esperanzas. Bueno, que tengan buenas noches y hasta luego.